Ahí pongo share screen, ahí va. Bueno, ahí pongo share, ahí sí, ahí deberían verlo, ¿no? ¿Se ve? Ahora se ve que puse compartir pantalla. Ahora sí, se ve. Se ve. Genial. Bueno, entonces andar Sí, se grabando ve. y empezamos con el taller de hoy de la conciencia. La conciencia es un misterio, pero es el que yo creo es el mayor misterio de la ciencia y diría de la humanidad por todo lo que representa y lo que vamos a ver hoy, que es la conciencia. Ya de por sí empezamos con un problema, los que tuvieron los seminarios anteriores, tenemos el mismo problema que con el amor, con la felicidad y tantas otras palabras que significan mucho y tenemos una sola palabra, ¿no? Lo que llamamos carencia semántica, porque para una palabra tenemos algo que es muy complejo y que quizás no es una sola cosa, si son varias o por lo menos hay distintos tipos de conciencia, ¿no? Y vamos a tener que volver como hicimos con el amor y con la felicidad, ir a los griegos, porque la verdad que hoy en día no hablamos de la conciencia como si fuera una sola cosa y bueno, no lo es, evidentemente no lo es porque es algo muy complejo, pero para definirlo podemos decir que la conciencia es una capacidad que nos distingue del resto, ¿no? Nosotros tenemos una conciencia como individuo y interactuamos con un ambiente, ¿no? Que es lo que nos rodea. Esa es la acepción más amplia de conciencia, y tomando esa acepción, digamos, la mayoría de los seres vivos tendrían algún tipo de conciencia. Pero si vamos a algo un poquito más estricto y más complejo, podemos decir que la conciencia es algo solamente exclusivo de los humanos. Quizás algunos primates tienen algunos indicios de conciencia, ¿no? Más cuando hablamos de la autoconciencia, que es darnos cuenta que tenemos conciencia, ¿no? Que es típico de los humanos, y ahí sí es exclusivo del Homo sapiens, y ese tipo de conciencia, que vamos a llamar conciencia no ética, no porque no sea ética, sino que viene del nous, del griego nous, que es inteligencia. Entonces, como tenemos que ponerle nombre a las cosas, porque si no se confunde, bueno, se llama habitualmente conciencia no ética, ¿no? Que es esa conciencia típica del humano donde tenemos una autorreflexión de nosotros mismos, porque nos identificamos como alguien que tiene una conciencia. Primeramente, la conciencia usted tiene que tener claro porque ustedes la tienen, creo que la tienen. Otro de los problemas de la conciencia es que uno no puede estar seguro que el resto la tenga, ¿no? Es un problema filosófico, ¿no? Uno solo puede demostrar su propia conciencia, pero como no puede sentir la conciencia de los otros, por dogma entiende que los otros tienen la misma conciencia que uno, ¿no? Ese es un problema filosófico que se llama solipsismo, que bueno, nunca se ha podido resolver porque nadie puede saber si el otro tiene conciencia, por lo menos como la tiene uno, ¿no? Y también se da con el tema de la inteligencia artificial, porque bueno, está el dilema si las máquinas pueden tener o no conciencia, ¿no? Y cómo uno puede comprobar que una máquina tiene conciencia. Bueno, vamos a empezar con la conciencia humana para no irnos a temas tan complejos y que hoy en día no tienen solución, a temas más de todos los días. Para definir la conciencia de una forma fácil es, si estamos despiertos, como hoy creo que estamos despiertos, si me están escuchando es porque están conscientes, o sea que están con conciencia, ¿no? Y de pronto alguno se duerme, pierde la conciencia y está inconsciente, ¿no? Esa es una definición muy práctica y sencilla de la conciencia, ¿no? No la mejor, no es muy compleja, pero bueno, uno entiende que si está despierto y está escuchando y tiene noción de la realidad que lo rodea, está consciente y bueno, todos los días nosotros perdemos la conciencia por lo menos una vez por día o más. Cuando nos dormimos perdemos la conciencia y por suerte todas las mañanas o cuando sea la volvemos a recuperar. Un milagro de la naturaleza que todos los días recuperamos la conciencia, la perdemos, la recuperamos. Aunque bueno, en ciertas circunstancias que vamos a ver, capaz hay gente que no la recupera más, que vamos a ver lo que son la inconsciencia, ¿no? La inconsciencia que también el tema encima de la conciencia tiene también esa acepción que como uno dice es inconsciente, ese que no sé, una persona si va
a 200 kilómetros por hora en el auto es inconsciente, ¿no? Realmente no, y tiene como una acepción moral, la conciencia moral, ¿no? Entonces, encima que tenemos una sola palabra para definir algo tan complejo, encima lo usamos para cosas que son distintas, ¿no? La conciencia moral es otra cosa. Lo que vamos a hablar es de la conciencia como capacidad de tener esa noción de la realidad del mundo, ¿no? De hecho, la palabra conciencia viene de conocimiento compartido, ¿no? Lo que tenemos que ver que es ese conocimiento y de dónde lo adquirimos. Lo que podemos hacer una analogía para ir entendiendo lo que es la conciencia y por qué tanta complejidad es, no sé si han visto el mito de la caverna de Platón, que no lo tengo acá, pero ahí está la imagen de la conciencia moral, ¿no? Que no es la conciencia que vamos a hablar, porque esa es, que tenemos como un diablillo que nos dice que es un tipo de conciencia, pero no tiene la conciencia en sí misma, más que nada es una conexión con algo que no sabemos qué es, pero no es, la conciencia moral es otra forma de conciencia, pero no es la que vamos a hablar hoy. Sí, vamos a hablar de la conciencia que tenemos adentro, o sea, perdón, volviendo a Platón, antes de ir a Descartes, volviendo a Platón, Platón hablaba del mito de la caverna, no sé si lo han escuchado, donde él decía que nosotros solamente vemos las sombras de un mundo ideal. Obviamente Platón era idealista desde el punto de vista filosófico, y solo en este mundo vemos las sombras, no la realidad, no tenemos capacidad de ver la realidad en forma directa, sino solo las sombras, ¿no? Que eso es un poco, bueno, esa es la conciencia, es eso, esa conexión con ese otro mundo que es limitada, o sea, nosotros no tenemos capacidad de ver la realidad, sino nuestra realidad. Esa capacidad, bueno, que está limitada, está filtrada, porque nosotros tenemos una enorme cantidad de datos que nos vienen a la mente y solamente somos conscientes de una mínima parte de todo lo que nosotros vemos. Esto lo sabrán ustedes por algunas, cuando hablan de lo subliminal, hay muchas cosas que no somos conscientes, ¿no? Porque tenemos tanta percepción en los 5 sentidos que sería imposible ser consciente de todos los datos que nos vienen. Pero lo que hablaba Descartes, cartesiano, bueno, viene de Descartes, que como que tenemos él entendía que tenemos como un homúnculo, ¿no? Un hombrecito dentro del cerebro que ve esa realidad, ¿no? Y él decía que estaba en la glándula pineal. Lo que él nos explicó es que ese hombrecito de dónde sacaba lo que veía, ¿no? Así que en definitiva no resolvía nada este teatro cartesiano, porque en definitiva nadie sabía de dónde venía esa información y hasta el día de hoy no sabemos, ¿no? O sea, porque uno abre el cráneo, ve el cerebro y no ve ni el rojo, ni el azul, ni la amabilidad, ni la paz, no ve ningún concepto, ve no sé, una cosa gelatinosa, eh, que es muy débil, que se rompe con facilidad, pero no entiende cómo eso puede conectarnos con una realidad. Igualmente eso no lo voy a, no es algo que voy a responder hoy porque nadie lo pudo responder hasta ahora y por lo visto por muchas décadas o años nadie lo va a poder responder, pues, por eso hablamos del misterio de la conciencia, que es ese, ¿no? Saber de cómo es que el cerebro conecta de alguna forma con un montón de información del cual somos conscientes, pero no sabemos dónde está esa información. Eh, yo diría, a ver, para hacer una analogía es un poquito más actual de lo que decía Platón. En Platón no había ni radio ni televisión, ¿no? En la época de los griegos antiguos, pero hoy, bueno, hoy sí la tenemos. En cierta medida es como que uno sintoniza algo, ¿no? O sea, si nosotros abrimos la televisión, tampoco vamos a ver todas las imágenes, ¿no? Están fuera del televisor, pero de alguna forma uno se conecta. Hoy llamaríamos que eso es la mente, ¿no? Se conecta de alguna forma que desconocemos con cierta información, ¿no? Y bueno, eso es un poco el desafío de la ciencia y no sé, la filosofía de los próximos años en averiguar un poco más. Antes se pensaba que era imposible de solucionar ese problema, hoy por lo menos hay gente que está tratando de empezar a encontrar algunas respuestas. Y tenemos problemas, los problemas puntuales que tenemos con la conciencia es cuando la perdemos, a través de un golpe, una enfermedad, una ACV, bueno, distintas patologías nos pueden hacer que perdamos la conciencia y no la recuperemos, no como en el caso de cuando nos dormimos, sino quedamos en distintos estados de coma, ¿ves? Distintos estados de coma, bueno, este es un problema médico, problema
concreto que tiene que ver con la conciencia. A veces si el paciente está alerta, bueno, está consciente, pero a veces esa inconsciencia no es total, porque la conciencia no es todo o nada, sino a veces estamos en estado de, como cuando nos estamos durmiendo, tenemos, perdón, tenemos estados de semiconciencia, y después dentro de la inconsciencia no es lo mismo estar durmiendo que estar en coma o que estar anestesiado, son distintos estados de inconsciencia. Y bueno, a veces el problema actual es, bueno, son las personas que no vuelven a estar conscientes y tampoco uno sabe si lo van a estar o no lo va a estar. Hay muchos casos famosos, bueno, Schumacher es uno que se golpeó la cabeza y quedó así en un estado tipo de coma. Hay comas más profundos y comas menos profundos. Cuando nos anestesian, por ejemplo, en una cirugía es un estado bastante profundo, no es como estar durmiendo. Y básicamente tiene que ver con la desconexión de una parte del cerebro que se llama tálamo, que es donde ingresan los sentidos, ¿no? Eh, entonces a veces tenemos esa acá, Peter Pan tenía ese lugar entre la sueño y vigilia, es una parte que sí todos tenemos cuando nos vamos a dormir, tenemos un estado de entre sueño y vigilia, para entender que no todo es conciencia e inconsciencia, hay estados intermedios. Otro estado intermedio, bueno, esto es cuando hablamos del sueño, el sueño tampoco es todo igual, ¿no? Tenemos etapas más profundas, menos profundas, ¿no? O sea, no es lo mismo el sueño REM. El sueño REM es el sueño que uno mueve los ojos, ¿no? Que cuando está soñando, que el cerebro actúa como si estuviera despierto, pero bueno, no está despierto, está durmiendo, ¿no? Uno no es consciente. A veces, bueno, a veces puede uno recordar los sueños. Esa parte roja que ustedes ven es ese sueño que tenemos todas las noches, que movemos, si nos viéramos estaríamos moviendo los ojos, porque estamos como despiertos, pero nuestro cuerpo está bloqueado, ¿no? Y para peor, bueno, hay una condición muy traumática del inconsciente, que está un poco determinada en este libro, hablando del francés que hablaban, ahí como verán, el autor o la autora es francés, que lo hizo sobre una persona que había perdido la conciencia en un accidente y que solamente podía mover uno de los ojos, ¿no? Y gracias a eso pudo escribir el libro, obviamente con una ayuda, ¿no? Pero solamente podía mover uno de los ojos, no podía mover el resto del cuerpo. Eso para tener en cuenta que la conciencia no está en los músculos, sino está en la mente. Y porque uno a veces no se mueva no quiere decir que no está consciente. Esto se llama, esta tortura, ¿no? Trágica que pasa, que lamentablemente hay muchas personas en este estado y muchos no lo saben. Se llama síndrome de enclaustramiento, ¿no? O cautiverio. Son personas que mantienen la conciencia, pero no pueden mover el cuerpo, ¿no? Por eso, bueno, es importante estudiar la conciencia y poder saber si una persona, en qué estado está una persona, ¿no? Porque podemos estar en estado de conciencia y no manifestarlo. O bueno, los que están en estado de inconsciencia también para saber si tienen por probabilidad de volver a estar conscientes o no. Para eso sí, se ha avanzado en los últimos años, se avanzó y hay nuevas metodologías que permiten saber si uno está consciente o no y qué grado de conciencia tiene. Pero bueno, también hay sueños lúcidos, no sé si alguno ha practicado, ¿no? Que a veces uno está soñando, pero está consciente del sueño, ¿no? Está consciente de que tiene un sueño. Y también los viajes astrales, que algunos dicen que los tienen, ¿no? Por lo menos es una manifestación como que el cuerpo sale, la mente sale del cuerpo, uno se ve como que está volando. O sea, hay mucha bibliografía que nombra estos estados, ¿no? Y ahí vamos a hablar de estados de supraconciencia, ¿no? Porque la conciencia tiene inconsciencia, que es la que hablamos, pero también tenemos supraconciencia, que son esos estados que hablamos de iluminación, nirvana, samadhi. Ahí Silvi con el yoga la conocerá, porque en definitiva el objetivo de muchas filosofías y el yoga es llegar a estos estados de supraconciencia, donde tenemos una conexión cósmica y también se da algo que es la disolución del yo, ¿no? El ego. Porque siempre cuando somos conscientes, tenemos cuenta que somos conscientes de algo, pero también desde alguien, ¿no? Nosotros no somos conscientes sin saber que hay alguien detrás de la conciencia, ¿no? Sabemos que somos nosotros que somos conscientes, ¿no?
y en ciertos estados que se dan también con las alucinaciones, que a veces con los hongos alucinógenos, con las drogas, que uno como que pierde el estado del yo. Por eso la conciencia, bueno, es muy abarcativa, tiene un montón de cosas, y espero, bueno, que hayan surgido muchas dudas. Podría seguir con el tema del origen de la conciencia y otros temas que son, todo lo que tiene que ver con la conciencia es un misterio, porque la mente es algo es muy complejo y es muy como metafísico, ¿no? Eh, por eso, bueno, esperemos que haya más, en los próximos años, más certidumbre sobre el tema, porque en definitiva, cuando uno habla de la vida después de la muerte, en definitiva lo que uno entiende que trasciende la vida es la conciencia, ¿no? Porque el resto de las cosas no tienen sentido, ¿no? Es el pensamiento consciente. Pero bueno, acá esto, bueno, esto es algo más médico que le dejo por último esto. Ustedes ven ahí ahora sí, para que participen, ustedes ven el plato volteado hacia abajo o hacia arriba. Ahí si alguien los ven hacia abajo el plato, ¿cómo lo ven los platos? Se ven hacia abajo todos, pero hay uno que está Yo veo hacia arriba. Pero Yo lo algunos veo están hacia arriba. Ahora, Yo lo No, ahora todos, no, ¿Hacia todos arriba o están hacia abajo? arriba. ya Todos están hacia están hacia arriba. Todos ¿En están serio? hacia arriba. Y por cómo Yo los dice veo otra todos persona, me dijo que estaban todos hacia abajo. ¿Cómo puede ser? Yo los veo Ahora todos sí, hacia abajo. hacia arriba. Ahora hacia arriba. una vez. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Al principio lo vi hacia En realidad abajo está- y después todos para arriba. Fue muy loco. No sé si moviste Ahora algo, para Dani. arriba. Pero muchas Ay, ahora para abajo. Sí. ilusiones. Esto que es una ilusión óptica, obviamente, que muchas Sí. ilusiones, ¿no? Esto demuestra que primero que no vemos la realidad, sino que hay algo previo en nuestro cerebro que configura lo que queremos ver. Y el cerebro es algo como algo predictivo, predice cómo vamos a ver las cosas, en relación a las sombras, tiene como ya está predeterminado cómo ver las cosas. Y bueno, a veces estas cosas hacen que uno se dé cuenta que el cerebro no es tan exacto, ¿no? Que tiene como que predice lo que va a haber, ¿no? O sea, concierta la lógica, ¿no? Que tiene como una lógica previa de lo que va a haber, y cuando eso no se da, bueno, se produce la alerta, ¿no? Pero justamente para que uno sea consciente es más fácil cuando uno sabe lo que va a haber con antelación, ¿no? Cuando lo que ve coincide con lo que uno está pensando que va a haber, en definitiva, que sea coherente, digamos, ¿no? Acá, bueno, a veces se da que no es coherente y, por ejemplo, por eso pasan estas ilusiones, porque como que por las sombras, está hecho a propósito para demostrar que a veces el cerebro, si no ve lo que quiere ver, se confunde, ¿no? Por ejemplo, hay un tema auditivo, si yo, por ejemplo, paso una voz distorsionada, capaz no la entiendan, pero si yo después les digo qué decía esa voz, seguramente la van a entender, porque ya el cerebro está esperando saber, ya sabe de antelación qué es lo que va a escuchar. Entonces un poco la conciencia tiene que ver con eso también, con esa coherencia entre lo que el cerebro piensa que va a ver y con lo que ve en la realidad. Si no se da esa coherencia, cuesta más estar consciente de las cosas, y uno tiene como que, el cerebro tiene que deswitchar hacia otra forma de ver las cosas, ¿no? Y bueno, esto capaz fue muy compleja, el tema de hoy es medio complejo, ¿no? Pero bueno, para volver a la realidad, Perdón, Daniel, que te interrumpa. Yo no entiendo por qué una vez que vos captás que el plato está hacia arriba, después ves todos hacia arriba. ¿Por qué sucede eso? porque el cerebro, cuando vos lo ves hacia arriba, el cerebro ya predice que están hacia arriba. Viste que hay sombras, o sea, las sombras juegan, el cerebro ya tiene una idea de cómo son las sombras, o sea, viste, cuando vos ves algo más lejos, más cerca, viste que vos entendés que cuando el árbol es más chiquito porque está más lejos y se acerca, bueno, todo eso el cerebro ya lo tiene predeterminado, ¿no? No vemos lo que queremos ver, sino vemos lo que podemos ver, y a veces, bueno, se dan estas ilusiones ópticas que están hechas a propósito justamente para mostrar que el cerebro no es tan exacto, que puede fallar.
porque justamente cuando las cosas no coinciden con lo que uno está habituado a ver, por ejemplo, en este caso hay un juego de las sombras, ¿no? Las sombras están jugando, las sombras juegan para ver si esto va para arriba o para abajo, ¿no? Pero bueno, cuando el cerebro lo switchamos de una manera, lo vemos de una manera, y cuando lo switchamos de otra, lo vemos de otra, ¿no? Pero bueno, hay muchas ilusiones ópticas que juegan con ese tema del cerebro, pero lo que quiero demostrar es básicamente que el cerebro previamente tiene ya como una estructura previa de lo que vamos a ver, no es que vemos lo que queremos y cómo lo vemos, y que tenemos filtros y que los hacemos conscientes, la información la hacemos consciente cuando coincide con lo que nosotros pensamos que vamos a ver, ¿no? O si las sombras no coinciden, ¿viste? Las sombras entendemos que tiene una lógica, ¿no? Y ya en el cerebro se entiende qué son las sombras. Acá hay un juego de que viste que están todos los platos, están con unas sombras, ¿no? Y eso es lo que hace que nos confundan. Pero bueno, hay muchos, ustedes habrán visto capaz en otro lado otras cosas parecidas, ¿no? También es muy común ver caras, ¿no? Ustedes, generalmente las manchas, a ustedes no se les ha pasado que cuando hay una mancha en la pared, así, le es muy fácil ver caritas, ¿no? No sé si le ha pasado, pero es bastante común que las manchas uno ve ojitos, ve narices, ¿no? Ve cosas, y porque el cerebro está muy preparado para ver caras. De hecho, tiene una zona específica para ver caras porque es algo muy importante para nosotros ver la cara del otro, para saber en qué estado está, si está contento. Como hablamos en el taller de las emociones, es muy importante ver la cara del otro. Entonces estamos muy preparados para ver caras. Entonces a veces vemos una mancha en la pared y vemos una cara, ¿no? Eso ha pasado muchas veces, ¿no? Entonces, pero no hay una cara, nosotros vemos la cara. Eh, pero eso es para demostrar que el cerebro no es algo, digamos, una tabla rasa que uno ve, que uno ve lo que ve, sino ve lo que puede ver y filtrado y ve una parte de la realidad. Y esa parte de la realidad es bueno, lo que llamamos conciencia. Y no todo llega a la conciencia, ¿no? Tenemos que la conciencia es el 5% de nuestra actividad cerebral, todo el resto es la inconsciencia. Como un iceberg, ¿no? La parte profunda es toda la inconsciencia y que llega a la conciencia una mínima parte. Yo no sé si se entiende el concepto, sé que son conceptos complicados para todos porque la verdad que la ciencia no se ha animado a profundizar mucho este tema hace miles de años. De hecho, porque ha pensado, de hecho, que es como imposible de solucionar estos temas. Dani, Pero bueno, acá te hacen una pregunta, Dani. ¿Qué relación tiene con el test de Rorschach, las manchas que interpretan los psicólogos, según lo que bueno, ven? justamente, bueno, ahí entramos más que con la conciencia, con la inconsciencia, ¿no? ¿Por qué? Pero voy a bajar esto. Con la inconsciencia, a ver, voy a dejar de... con la... A ver si, pero no sé, es para parar, me están viendo a mí, siguen viendo la... Se ve quiero tu parar PPT. Se ve sí, todavía se ve la PPT. Se ve, por eso, quiero ver cómo la saco. A ver, acá, stop share, ahí creo que va. Ahí está, ¿no? Bueno, ahí ya lo saqué. Bueno, no, lo que te decía, lo que el test de Rorschach y otros testes, por otros test que se llaman proyectivos, lo que hacen es proyectar lo que tenemos dentro y es básicamente el inconsciente, ¿no? El inconsciente es ya un tema que es lo contrario de hoy, porque hoy hablamos de la conciencia y ahora tenemos que hablar del inconsciente, que es la no conciencia. El inconsciente, por definición, no es consciente, ¿no? Porque si es inconsciente, no tenemos acceso. Ese era el gran dilema de Freud, ¿no? Freud pensaba que nuestra conducta, y lo cual yo estoy de acuerdo, en todo lo que nosotros hacemos, nuestros traumas estaban influidos por cuestiones, por memorias o condicionamientos inconscientes. Y el tema, como el inconsciente es inconsciente, no había forma de llegar a tener acceso, ¿no? Pero bueno, Freud lo vio a veces a través de lapsus iguales, a través de los sueños, a través de gestos, a veces el inconsciente se manifiesta de alguna forma, ¿no? Y estos test proyectivos lo que hacen es que se manifieste el inconsciente y bueno, te digan un poco qué es lo que piensan, ¿no? Por eso se llama test proyectivos, porque proyectan cosas inconscientes, ¿no? Ese es el test de Rorschach y hay muchos tests parecidos, ¿no?
No sé, Silvi, si se entendió un poco cómo funciona la inconsciencia. Sí, Dani, lo que pasa es que es un tema largo y complejo, digamos. O sea, Es en muy, 40 muy minutos complejo. Es eh, muy complejo, pero bueno, nosotros tenemos, hay que entender que esto es como un iceberg, como decía recién, la inconsciencia está por debajo de la conciencia, pero afecta nuestra conducta. El inconsciente afecta todo el tiempo nuestra conducta, aunque nosotros no nos demos cuenta. Somos conscientes de una mínima parte de los estímulos que nos llegan. en realidad es el famoso iceberg de la parte que no vemos y de la Claro. parte que se ve. O sea, de arriba se ve como una montaña chiquita y abajo es La montaña chiquita es la conciencia, que será sí, un la 5%, y la parte de abajo, la parte sumergida, es la inconsciencia, que es el 95%. Obviamente el inconsciente tiene que ver también con a ver, nosotros no estamos conscientes de que el corazón lata todo el tiempo, ni que respiremos, todo eso es a nivel inconsciente. Por eso es tan importante el inconsciente, pero además hay los traumas, que no me quiero meter en eso porque para otra charla, los traumas quedan muchos a nivel inconsciente y nosotros nos manifestamos en nuestra conducta sin ser conscientes de que los tenemos. Y para eso está, bueno, para eso está la psicoterapia, ¿no? Que hay muchos tipos de psicoterapia, pero bueno, que no es un tema fácil. Pero bueno, yo sé que capaz fue complejo muchas de las cosas, pero bueno, lo importante es saber que la conciencia es un estado más de nosotros y podemos tener otros estados que no necesariamente son los conscientes, ¿no? ¿Alguien quiere hacer una pregunta sobre el tema? No. Sí, yo quería hacer una pregunta. Bueno, gracias por la charla esta, ¿no? Sí, es muy difícil. Yo tengo una pregunta sobre el déjà vu, ¿no? Ya que estábamos con el tema francés, ¿no? Esa sensación de ese flash que uno tiene de que esa ya lo vivió, ¿no? No sé si lo han pasado, ¿no? Pero que es parte de la conciencia, ¿no? Sí, Parece sí, que es ya una estuviste en ese momento ahí, no experiencia sé más. si tiene que ver más con la memoria Es bueno, pero me interesa eso. es bueno tu comentario, es un estado más no es un estado de conciencia el déjà vu, pero en inglés, digo, pero en francés es como ya visto, ¿no? Algo que ya visto, quiere decir, es cuando yo lo he tenido el estado, no sé si la mayoría creo que han tenido muchas veces estado de déjà vu, yo puedo dar mi explicación, que la que dice la ciencia, o algunos, tampoco están todos de acuerdo, ¿no? Pero porque no hay una explicación única, porque es algo que se está estudiando, pero bueno, creo que todos en algún momento hemos tenido un déjà vu, que es como de pensar, bueno, esto yo ya lo vi, ya lo viví. Obviamente si uno quiere hacer algo más esotérico, puede decir, bueno, que no sé, que lo vivió en otra vida, pero en realidad no hay ninguna demostración de eso. Lo que sí puede pasar, y es lo que yo entiendo, y te doy una explicación. Nosotros tenemos dos hemisferios, ¿no? El izquierdo y el derecho, ¿no? Y a veces se da el derecho, tiene un estado más de ensoñamiento. A veces se da cuando hay un tema de conexión entre los dos hemisferios. Entonces todos tenemos la sensación de ensoñamiento, pero estamos viendo la realidad, como que se mezcla la sensación con algo que estamos viendo. Esa es la explicación más científica, no te quiero decir que sea la única, puede haber otras, no sé, yo la que conozco y la que la mayoría concuerda, que se mezcla el estado capaz del hemisferio derecho, que tiene ese estado de ensoñamiento, con el hecho que estamos viendo algo, ¿no? Entonces pensamos que ese algo ya lo vimos. Pero no hay nada demostrado que haya algo esotérico en eso, o sea, como no sé, que es algo especial. Es un estado que se puso que está interesante, porque bueno, fíjate todos los estados de conciencia que hay, cómo nuestra conciencia a veces Perdón que te corte. nos Como en confunde, un ¿no? estado, como que estamos en un sueño y despiertos, como que los hemisferios se juntan. Eso es el Bueno, déjà ¿viste? vu. Es algo